Cordial saludo, 20 de noviembre, lunes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Nos presenta la liturgia de la palabra, el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de este día nos encontramos con el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 1. Y allí se nos narra cómo el pueblo de Dios se desvía, se aleja de la fe verdadera. Y lo hacen con una excusa que les quiero leer. Vayamos y pactemos con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado de ellas, nos han venido muchas desgracias. Es como si ellos dijeran que estar con Dios no ha sido de mucho provecho. Como si asumieran que los problemas y las dificultades que se les presentan cada día es por vivir la fe verdadera, y entonces deciden hacerse apóstatas, alejarse de Dios e irse con los pueblos paganos, asumir sus costumbres, sus formas de vida, hasta llegar a adorar esos falsos dioses o ídolos. Y si ustedes pueden en casa leer y reflexionar en todo el texto, se dan como unos pasos. Primero, el rey acepta la alianza con esas naciones paganas. Luego, se acostumbran tanto a ellas que terminan sumergidos en esa cultura, abandonando la propia. Y por último, el rey impone esas religiones paganas al pueblo. Entonces son tres pasos que el mal tiene para instaurarse en el mundo. Primero se acepta o se tolera, después se acostumbra y por último se impone. O díganme si no es lo que ha sucedido hoy con todas estas nuevas ideologías. Primero invitan a tolerarlos, luego nos acostumbramos y después nos imponen sus ideas y sus formas y estilos de vida. Eso nos hace ciegos. Y es increíble ver que una época en que utiliza la ciencia para disque negar a Dios, porque no todos los científicos niegan a Dios, no todos los filósofos niegan a Dios. De hecho, grandes filósofos fueron cristianos, grandes católicos, sacerdotes y religiosas han sido científicos. Pero entonces muchos se pegan de la ciencia para negar a Dios y luego por las ideologías
terminan hasta negando la ciencia. No, y lo primero es, hay que respetarlos y tolerarlos. Después, no, es que está como chévere lo que proponen, y después, es que así tienen que pensar o los perseguimos. Así se va metiendo el mal en el mundo. Somos ciegos. Y no tanto de una ceguera física como la de aquel hombre del que nos habla el Evangelio, sino esa ceguera espiritual, esa ceguera de sentido de vida, esa ceguera de razón de ser. ¿Por qué somos una sociedad con tanta depresión, con tantos problemas psiquiátricos, con tantas ideas suicidas? Esa ceguera puede traducirse también como falta de identidad. La tentación secularizante sigue existiendo. También los cristianos de ahora podemos dejarnos encandilar por la idea de hacer un pacto con las naciones vecinas, lo cual políticamente es recomendable, y así perdemos nuestra identidad. Usted pregúntele a un hermano pentecostal, testigo de Jehová, adventista, ¿y qué creen en su iglesia? Lo sientan y le dan cátedra 2 o 3 horas hasta convencerlo a que se vayan con ellos. Usted pregúntele a un ateo, ¿por qué no cree? Lo sienta y le explica por qué no cree en Dios. Independiente de si sus razones son muy válidas o no, se sientan y le dan razón de hecho. Hay muchos islámicos, ojo, no todos, pero hay muchos que son capaces de dar la vida, de ir, ponerse unas bombas y sacrificarse en nombre de Alá. Y no les da pena y salen vestidos según su religión. Pero pregúntele a un cristiano católico por qué es cristiano católico y no sabe decirlo. No conoce cuál es el fundamento de su fe. Poco conoce de la Sagrada Escritura. Y entonces terminan mezclando la fe verdadera con una cantidad de boberías. Ahí es donde hay católicos creyendo en el horóscopo, o hay católicos creyendo en la carta astral y el poder de los astros, católicos que todavía utilizan la penca sábila o la herradura detrás de una puerta, católicos haciéndose bañitos de rudas y no sé cuántas cosas, católicos que simplemente empiezan por tolerar todo lo nuevo que trae Oriente, luego se acostumbran a ello y terminan abandonando su verdadera fe. A los cristianos católicos nos falta mucha identidad. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. Porque hemos tolerado el pecado. Luego lo hemos aceptado acostumbrándonos a él. Y después se nos ha impuesto. Y entonces, en el mismo libro de los Macabeos nos dice, pero hubo muchos judíos de Israel que resistieron. No se fueron con la moda ni con las imposiciones del rey. Fueron fieles al Señor. Y en el Evangelio, este hombre ciego fue fiel por dos motivos. Primero, nos dice el texto que los que iban delante lo regañaban para que se callara. Yo me pregunto, ¿por qué le pedían que se callara? ¿Acaso no querían incomodar al maestro con un ciego, con uno que era excluido, con uno que estaba tirado en el camino? Es decir, con alguien indigno. ¿Acaso querían acaparar a Jesús solo para ellos? ¿Será que ellos sentían que eran los únicos dignos de caminar con Jesús y de escucharle? Pero este hombre, en lugar de callarse, gritaba más fuerte.
y se encontró con Jesús y logró que Jesús sanara su ceguera. Volver a Jesús, volver a la fe verdadera, la fe católica, es recobrar la vista. Y no simplemente para uno decir, uy, el Señor me sanó, ya, hasta ahí. Nos dice el texto que enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Aquel hombre se hizo un discípulo, un testigo del poder de Jesús. Si queremos recobrar la vista, debemos volver a Jesús para seguirle, para caminar con Él, para dar testimonio de su poder y de su amor. Hoy el Señor en su palabra nos está invitando a recobrar la vista, es decir, recobrar nuestra identidad. ¿Por qué somos cristianos católicos? ¿Cuál es el contenido de nuestra fe? ¿Cómo vivimos para dar razón de esa fe? Oremos al Señor. Cuando me vea encerrado en mis cosas sin querer salir, Jesús, ten compasión de mí. Cuando me obstine en mi pecado sin querer cambiar, Jesús, ten compasión de mí. Cuando justifique mi falta de compromiso en la vida diaria, Jesús, ten compasión de mí. Sí, Señor, devuélveme la vista y ten compasión de mí. Amén. Feliz día y que el Señor les bendiga.